Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Ven Sígueme correspondiente a la semana del 27 de abril al 3 de mayo. Y bueno, esta semana veremos todo lo que ocurrió posteriormente de que Moisés descendió del monte Sinaí con los mandamientos de Dios y las instrucciones que le dio concernientes a santificar al pueblo de Israel y de construirle un tabernáculo, de construirle un templo móvil. Y finalmente como Moisés les vuelve a reiterar los mandamientos y algunas otras leyes, incluso civiles, para normar su vida diaria. Ahora iniciaremos nuestro análisis leyendo dos versículos. El primero se encuentra en el capítulo 39 de Éxodo, versículo 30, que dice: hicieron asimismo lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Y también en Levítico capítulo 19, verso 2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bueno, vemos aquí en estos dos pasajes que el Señor les dio una instrucción, un propósito muy claro a Moisés como líder y al pueblo de Israel, y era de que se santificaran ante Él. Pero, ¿qué significa la santificación o la santidad? Y cómo lo aplicamos hoy en día. Sí, de hecho es muy interesante cómo en la actualidad todavía los templos siguen teniendo esa frase, ¿no? Y de hecho en el primer versículo está relacionada con la palabra consagrado al Señor, y me gusta ver la santificación justamente aplicado a nosotros como personas y no como edificios, que justamente la santificación tiene que ver con el consagrarnos a nosotros mismos al Señor. Entonces la santificación es justamente ese proceso por medio del cual una persona comienza a santificarse progresivamente para llegar a ser más como el Salvador, y que en ese proceso de santificación, por supuesto que la pieza primordial es el Salvador como medio por el cual nosotros podemos irnos purificando y seguir su ejemplo y llegar a ser más como Él. Entonces, dentro del proceso de la santificación, a mí me gusta analizar que hay como tres aspectos. El primer aspecto es las cosas que tenemos que dejar de hacer para poder llegar a ser santos. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos dejar hacer? Pues obviamente tenemos todos los mandamientos y todas las cosas que pues sabemos que son pecados, que son incorrectas, y que pues bueno, no podemos hacer una lista de cada una de esas cosas, pero cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que tenemos que dejar de hacer, para poder llegar a ser más como Cristo. Para algunos serán unas cosas, para otros serán otras, pero son en general las cosas que tenemos que dejar de hacer, tanto en nuestras acciones como también en nuestros pensamientos, o incluso tal vez palabras que debemos dejar de utilizar, de forma que nosotros podamos santificarnos un poco más, consagrarnos un poco más al Señor. La siguiente fase son las cosas que tenemos que comenzar a hacer. Y entonces aquí entra todo el proceso de la obediencia. Las cosas que cuando nosotros dejamos de hacer, no solamente es dejar el pecado, sino comenzar a obedecer también los mandamientos del Señor. Es decir, a lo mejor si yo quiero obedecer la palabra de sabiduría, entonces no solamente tengo que dejar el tabaco, o no solamente tengo que dejar, por ejemplo, el café, sino que tengo que comenzar también a obedecer las cosas que sí debo hacer en la palabra de sabiduría. Por ejemplo, acostarme temprano, levantarme temprano, hacer ejercicio, cuidar mi alimentación. Entonces, para poder santificarnos, tenemos que dejar de hacer las cosas que nos alejan del Señor, pero también comenzar a hacer las cosas que nos van a acercar al Señor y que nos van a ayudar a poder desarrollar sus atributos. Y justamente esa es la tercera fase o la tercera etapa, que es el llegar a ser.
Entonces primero dejamos de hacer, después comenzamos a hacer y por último llegamos a hacer. ¿Llegamos a hacer qué? Pues llegamos a ser discípulos de Cristo. Llegamos a ser más semejantes a Él en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir. Y justamente eso es de lo que nos hablaba el profeta Nelson, que pues bueno, ya falleció, pero tenemos sus enseñanzas con respecto al arrepentimiento, que el arrepentimiento no solamente es por un momento, sino que el verdadero propósito es transformarnos y cambiarnos completamente en criaturas distintas, en personas que piensan distinto, que sienten distinto, que buscan cosas distintas, y ese es el proceso de la santificación. Entonces, cuando nosotros dejamos de las cosas malas y comenzamos a hacer las cosas buenas, y todo eso es un proceso que nos lleva a ser más como el Salvador. Es por eso que en la antigüedad, el Señor les decía a los israelitas que ellos tenían que santificarse, porque eso en realidad era algo muy importante dentro de la ley de Moisés, que muchas veces y con el paso del tiempo fue dejado de lado, y ellos empezaron a enfocarse más en los rituales y en las cosas externas, dejando de lado toda esa parte de purificación de nuestros corazones, de esa santificación que el Señor desde el primer momento se los había dicho como un requisito, incluso para poder entrar al tabernáculo, ¿no? Entonces, el llegar a ser es algo muy importante, porque no se trata solo de obedecer los mandamientos o dejar de hacer cosas malas y ya me voy a volver más como el Salvador, sino que es dejar que esa obediencia y que también el Salvador, a través de nuestros esfuerzos y de su amor, de su expiación, pueda hacer en nosotros ese cambio gradual y que nosotros vayamos desarrollando justo esa parte que nos hace falta. A lo mejor necesitamos ser más humildes, o más pacientes, o más diligentes, o más consagrados, dejar de lado nuestros deseos personales para poner al Señor en primer lugar. Entonces, a través de la obediencia nosotros podemos desarrollar esos atributos, y ese es el propósito de la santificación, y es justamente el propósito del Salvador en nuestras vidas. No es solamente que Él dio su vida por nosotros y llegó hasta ahí, sino que ese sacrificio que Él hizo realmente, si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, podemos comenzar a ser más santos y llegar a ser más como Él. Y justamente eso es algo que viene en el nombre de la iglesia, ¿no? Que nosotros somos santos de los últimos días, y muchas veces dejamos de lado eso de, bueno, sí, se supone que somos santos, pero en realidad no somos tan santos, ¿no? Y deberíamos de tomar más conciencia de esta palabra y aplicarla en nuestra vida diaria, y entender que el proceso de santificarse, de llegar a ser santo, es un proceso de toda la vida. No, ninguno de nosotros va a llegar a ser santo totalmente en esta tierra, pero sí estamos en ese proceso de santificarnos. Y entonces, a medida que nosotros estemos aplicando y dejando de hacer, comenzando a hacer y llegando a ser más como el Salvador, entonces vamos a poder en algún momento llegar a ser santos realmente. El siguiente versículo que vamos a analizar está en el capítulo de Levítico 19, versículo 37. Dice: guardad pues todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por obra. Yo Jehová. Justamente en este capítulo, y bueno, desde la semana pasada hemos estado viendo todas las leyes y las instrucciones que el Señor dio a través de Moisés y que conocemos como la ley de Moisés, y vemos la importancia que el Señor le daba a dar cada una de las instrucciones y cada una de las cosas que Él requería de sus hijos, y en la actualidad sigue siendo así. Seguimos teniendo pues una lista muy grande, podría decirse, de mandamientos que el Señor espera que nosotros obedezcamos, pero deberíamos de preguntarnos justamente eso, como ¿por qué es necesario que haya tantos mandamientos que obedecer? ¿Cuál es el verdadero propósito del Señor? ¿Por qué nos da esos mandamientos? ¿Por qué desea que los obedezcamos? ¿Y para qué?
o con qué fin quiere Él que obedezcamos esos mandamientos. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a esto? Sí, en relación a esto se ha hablado de la obediencia como la primera ley de los cielos. Y esto es así precisamente porque aún los dioses desarrollan y tienen este atributo de carácter, es decir, ellos son obedientes a las leyes que ellos mismos instituyen. Por ejemplo, nuestro Padre Celestial y Jesucristo, aún ellos tienen que observar y guardar y ajustarse a todas las leyes que ellos han decretado. De esa manera es como gobiernan de manera justa, y de esa forma es por la cual uno puede tener esa fe y esa confianza en que ellos obedecerán y respetarán esas leyes. Entonces el Salvador, desde luego, nos dio el ejemplo perfecto de obediencia. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el Salvador fue obediente a todas las leyes y los mandamientos y las instrucciones de su Padre, aún desde antes de la fundación del mundo, en la vida premortal. Y de esa forma es por la cual Él llegó a ser el espíritu primordial o el de mayor desarrollo en la preexistencia. Y démonos cuenta cómo su carácter perfecto, semejante al de un Dios, Él lo pudo moldear y desarrollar por medio de esa obediencia a las leyes de Dios. Él primeramente adquiría conocimiento y después Él obedecía ese conocimiento o lo aplicaba en su vida para después desarrollar esos atributos divinos. Entonces, de la misma manera, nosotros es vital que desarrollemos este atributo, porque de otra manera nunca podremos llegar a ser como ellos y nunca podremos heredar la gloria celestial y la exaltación. Entonces, respondiendo a la pregunta del para qué, el propósito de la obediencia a las leyes y a los mandamientos de Dios, tenemos que decir que el propósito final es ese, es que nosotros podamos, por medio de esa obediencia, desarrollar los atributos de un carácter divino, una forma de ser que tanto nuestro Padre Celestial como Jesucristo tienen. Entonces vemos que los mandamientos son un medio o un instrumento para poder desarrollar esos atributos, así como las pruebas que experimentamos en esta vida, pero fundamentalmente los mandamientos. Así vemos que cada mandamiento tiene uno o varios atributos divinos que nos permite desarrollar cuando nosotros obedecemos determinada ley. Por ejemplo, el día de reposo nos permite desarrollar paciencia, nos permite desarrollar humildad y nos permite desarrollar autodominio o autocontrol. Y de la misma manera, si hacemos este ejercicio con cada mandamiento, nos daremos cuenta que podremos cultivar uno o varios cualidades divinas por medio de su observancia. Y creo que en nuestros días la obediencia es algo bueno que hemos de alguna manera encontrado la forma de verlo como algo negativo, como algo malo. Vemos actualmente como la obediencia como algo contrario al amor y a la compasión. Vemos que si nuestros padres o nuestros líderes nos piden o nos motivan a ser más obedientes, vemos que tal vez no están siendo muy comprensivos, que están siendo muy exigentes o muy estrictos, y esto no es así. Y vemos cómo pasa esto incluso a nivel en las conferencias generales. Hagamos este ejercicio y revisemos los discursos de conferencia y veamos cuántos de ellos se refieren o se centran en la obediencia, en el atributo de la obediencia, y vemos que serán muy pocos. Y esto se debe a esta tendencia incorrecta que el adversario ha tratado de infiltrar en nosotros para que tratemos de flexibilizar y de atenuar la obediencia a los mandamientos para llevarnos a poco ir obedeciendo menos las leyes de Dios.
Entonces es una trampa que el adversario hace y que Nefi la vio en visión en nuestros días, diciendo que comed, bebed y divertíos, porque al final del día todos moriremos y si somos culpables, Dios nos dará unos cuantos azotes y finalmente entraremos en el reino de Dios. Entonces eso es exactamente a donde nos quiere llevar el adversario. Por eso mismo debemos nosotros de estar conscientes de esto y tratar siempre de que nuestra obediencia sea una obediencia a la manera del Salvador. Él siempre buscó una obediencia más estricta a las leyes de Dios e impulsaba a los que lo rodeaban a ejercer este tipo de obediencia. Y entonces de la misma manera nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros compañeros o con nuestras compañeras y también desde luego como líderes a las personas que tenemos bajo nuestra dirección en nuestras entrevistas, lejos de tal vez flexibilizar la audiencia o decir, ok, hermano, creo que se está esforzando, tal vez no es necesario que guarde estos otros mandamientos en los cuales tal vez pueda estar fallando. Tenemos que hacer lo contrario, porque de esa manera estaremos ayudando a preparar a esos miembros para la segunda venida del Señor, y en el proceso estaremos ayudando a que ellos desarrollen más atributos divinos y puedan tener acceso a mayores bendiciones que necesitan en sus vidas. Y de la misma manera en nuestro hogar, con nuestros hijos y con nuestros cónyuges ocurre lo mismo. Podemos pensar, bueno, yo quiero ser más amoroso con ellos o más comprensivo, y por lo mismo tal vez no voy a invitarles a una mayor obediencia o una mayor observancia a las reglas del hogar o a los mandamientos. Y no es así, es todo lo contrario. Vemos cómo el Señor lo dijo con las siguientes palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que la obediencia no es algo opuesto o no es algo que se opone al amor, sino todo lo contrario. La obediencia es una expresión misma de nuestro amor por Dios y por nuestros semejantes. Entonces tenemos que procurar eso, tenemos que procurar incentivar y fomentar una mayor obediencia en los que nos rodean, en nuestra familia, a los hermanos a los que ministramos y en nuestros llamamientos, de la misma manera que en nuestra vida personal. De la misma manera, la obediencia nos protege en contra de las consecuencias negativas del pecado y de la violación a los mandamientos de Dios, de tal manera que, por ejemplo, el que guarda la ley de castidad, pues está protegido y evita caer en situaciones como embarazos no deseados, como abortos, como enfermedades de transmisión sexual, como infidelidades, como divorcios. Entonces, de la misma manera ocurre con la palabra de sabiduría. Aquel que evita tomar alcohol o fumar, desde luego se queda protegido contra muchas de estas enfermedades, ¿no?, que tendremos como consecuencia de, y así con cada mandamiento. Entonces, veamos esto, a la obediencia y a los mandamientos, como una protección. De la misma manera, vemos cómo finalmente la obediencia a los mandamientos determina el tipo de cuerpos que tendremos en la resurrección y nuestro lugar final y el tipo de gloria al cual accederemos después del juicio final. Y esto se lo dijo el Señor a José Smith en la sección 88, en el verso 22. Dice: porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Entonces, haciendo alusión a este discurso que dio el presidente Nelson y en el cual nos dijo piensen celestial, tiene que ver con esto. Y él hizo la pregunta de qué tipo de cuerpo y qué tipo de gloria desean acceder después de que resuciten. Y entonces vemos que si nuestra respuesta es deseamos acceder a la gloria celestial, a la exaltación y resucitar con un tipo de cuerpo celestial, pues desde luego
el medio para poder hacerlo, o la clave de esto, es la obediencia, como nos dice la sección 88, que debemos de obedecer la ley de un reino celestial para poder estar preparados para soportar esa gloria y poder vivir en esa gloria junto a nuestro Padre Celestial de Jesucristo. Entonces vemos cómo los mandamientos, que son leyes celestiales, nos preparan para poder vivir en ese tipo de reino. Por el contrario, cuando no lo hacemos y desobedecemos las leyes de Dios, o practicamos una obediencia selectiva o una obediencia flexible, desde luego no nos estaremos preparando, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu primordialmente no estará adaptado para vivir en un reino de ese tipo de gloria, y tendremos que ir a otro tipo de gloria, como es la gloria terrestre o la gloria celestial, o aún a un reino que no es de gloria, como es los hijos de perdición. Y tiene todo el sentido, porque vemos que quienes estén en hijos de perdición en la gloria celestial serán personas cuyo carácter, es decir, cuya forma de ser es de total desprecio a la obediencia a leyes, cualquier tipo de ley, desde empezando por la ley básica que tenemos, que es la conciencia, la luz de Cristo. Desprecian esos sentimientos de que esto es algo malo y los hacen a un lado y cauterizan su conciencia y van y hacen esas cosas malas. Y después, siguiendo adelante por las leyes que les dieron sus padres, después las leyes que les dio la sociedad, y finalmente las leyes de Dios. Entonces vemos que estas personas están en una oposición abierta, una oposición total, y no desean y no practican ningún tipo de obediencia, ningún tipo de sometimiento a cualquier clase de ley. Y entonces por eso ellos estarán en un mundo que carece de leyes como tal, un mundo anárquico y un mundo pues muy, muy lúgubre, muy terrible, pero a ellos les agrada vivir en ese tipo de leyes. Entonces démonos cuenta cómo así ocurrirá también con los de la gloria celestial. Entonces cuidemos esta parte de nuestro carácter, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo en nosotros? Realmente buscamos y tratamos de incluso amar la obediencia a las leyes de Dios, o por el contrario es algo que encontramos desagradable, porque es algo que debemos de cambiar, como tú lo dijiste. Tenemos que hacer esto, un ejercicio interno, para poder obedecer por la razón correcta, obedecer por amor a Dios y amor a sus leyes, y de esa forma esto será más fácil para nosotros, y además nuevamente cumpliremos el propósito de la ley cuando nosotros lo hacemos por la razón correcta, en contraposición a cuando no lo hacemos, que es lo que ocurrió con los fariseos, que ellos practicaban esa obediencia, pero no lo hacían por la razón correcta. Entonces, literalmente vemos cómo la ley no pudo perfeccionarlos ni santificarlos y desarrollar atributos en ellos, porque no lo hicieron por esa razón. Sí, la verdad es, toda esta parte de la obediencia es algo que debemos de aplicar totalmente, y bueno, en estos capítulos justamente hablamos sobre la santificación, la obediencia como proceso para ir santificándonos poco a poco, y también hacer solamente mención sobre la parte principal de todo este proceso de santificación y de obediencia, que es justamente nuestro Salvador, la expiación que realizó por nosotros, y recordar que en ese entonces todos estos ritos y ordenanzas que se hacían eran simplemente un símbolo de lo que ocurriría. En la actualidad ya no es necesario que nosotros hagamos esos sacrificios de sangre física, de animales, de corderos, porque el Salvador ya vino, ya fue ese cordero que estaba limpio, sin mancha, sin defecto, y que su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Que podamos siempre tener presente ese sacrificio que hizo el Salvador por nosotros, de forma que eso nos haga que de alguna forma nosotros deseemos retribuir en algo el gran sacrificio que hizo por nosotros. Jamás vamos a alcanzar a agradecer ni con palabras ni con acciones lo que Él hizo, pero tal como lo dice en Doctrina y Convenios, Él desea de nosotros un corazón arrepentido. Desea que nosotros entreguemos nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros deseos a Él, y es la forma en la que nosotros
demostramos ese agradecimiento, ¿no? Que veamos todo esto como un simbolismo, pero también como un proceso por medio del cual podemos llegar a ser más semejantes a Cristo y acercarnos más a nuestro Salvador. Quisiéramos que también nos compartan sus experiencias con respecto a lo que ustedes aprendieron en estos capítulos de Ven, Sígueme, y que puedan compartirlo con nosotros en los comentarios. Y pues eso sería todo por hoy. Los esperamos en la siguiente clase de Ven, Sígueme.